¿Qué pasa, Crook? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de nada, simplemente decirte que este es el primer vídeo de una serie de varios vídeos donde te voy a enseñar desde cero cómo programar más rápido. En este vídeo, aunque ya hicimos todo el repaso en el vídeo anterior, pero en este vídeo lo que vamos a hacer es ver herramientas y te voy a contar una serie de herramientas para compilar SAS sin ningún tipo de problema, TypeScript sin ningún tipo de problema, sin la terminal, sin aprender Node, sin saber Webpack. También te voy a contar que esta misma herramienta es capaz de hacer auto-recarga. También vamos a ver cómo guardar de forma automática y cómo poder optimizar nuestros CSS con prefijos. Así que comenzamos. Antes de nada, el programa del cual te voy a hablar, y esto no es ninguna colaboración, se llama simplemente Prepros. Prepros es un programa que si estás comenzando es la hostia, es un programa que te puede ayudar una auténtica barbaridad. Sí que es verdad que hay cosas que hace Prepros que se pueden utilizar con plugins de Visual Studio como Live Server o como SAS Live Compiler, pero hay un montón de opciones extra que puedes hacer, por ejemplo, con este programa. Primero, antes de nada, pausa el vídeo y descárgatelo. También si te suscribes mientras, pues no está ni tan mal. Bien, ¿ya lo tienes descargado? Pues le damos. Antes de nada, cuando abrimos Prepros o cuando hayas abierto Prepros, te habrá aparecido esta ventana de aquí. Algo muy importante que debes de tener en cuenta es que Prepros es bastante simple. Es muy spammer, pero es muy simple. Pasa como con Sublime Text, que cada 2x3 te pide comprar. Pues pasa más o menos lo mismo. Simplemente le damos a continuar y ya está. Bien, voy a crear una carpeta, por ejemplo, vamos a decirle que la carpeta en este caso va a ser, no sé, digamos portfolio, por ejemplo, ¿de acuerdo? Así que la voy a llamar portfolio. Y aquí dentro voy a coger esta carpeta y la voy a arrastrar, ¡pap!, directamente a Prepros. Nos va a salir una serie de menús que vamos a ver que van a ser muy sencillitos. Por ejemplo, aquí nos aparecerán las carpetas que vayamos arrastrando, aquí tendremos los archivos y aquí tendremos los archivos de preprocesado que se irán gestionando. Por lo tanto, cuando ya tienes tu carpeta arrastrada a Prepros, lo único que debes de hacer es hacer clic en este icono donde vamos a poder abrir un servidor y le vamos a dar a Open Preview. Lo que va a hacer el botón de Open Preview es abrirnos nuestro navegador por defecto y fíjate que nos va a abrir como una especie de pequeño visualizador. Prepros simplemente lo voy a dejar por aquí, es decir, me lo voy a ocultar por este lado, ¿de acuerdo? Que no se vea nada, y la carpeta me la voy a arrastrar a Visual Studio para poder editar tranquilamente. Así que, teniendo ya, en este caso, nuestro entorno configurado, voy a empezar a trabajar. Por ejemplo, voy a crearme un archivo index.html, dentro de este archivo, por ejemplo, voy a meter la estructura básica, y fíjate cómo, a medida que yo ya voy creando el archivo, de repente el navegador se me ha quedado en blanco. Cuando yo ahora le dé a guardar, fíjate cómo automáticamente ya me está recargando el navegador. Si yo ahora, por ejemplo, pongo portfolio, le doy a guardar y ya me cambia el título. Si, por ejemplo, ahora voy a ocultar la barra lateral, aquí le digo, por ejemplo, la etiqueta H1 va a poner ¿qué pasa, Crux? Fíjate cómo ahora, al guardar, me lo pone automáticamente. Es decir, no tengo que recargar el navegador, sino que lo está haciendo solo. Por lo tanto, Prepros recarga por sí solo de forma súper fácil. Por otro lado, ahora vamos a ver qué ocurre con Visual Studio, cómo puedo decirle que me guarde de forma automática Visual Studio. Para ello, tienes dos opciones. La primera opción es irte aquí arriba a Archivo y activar la opción de autoguardado. Si lo quieres configurar un poco más, también puedes hacer clic en este iconito de aquí abajo, después haces clic en configuración y ahora la primera opción que te va a aparecer es Auto Save. Aquí puedes configurarlo para que se guarde cada segundo con After Delay o también lo puedes configurar con Windows Change. Por lo tanto, yo lo tengo configurado en Windows Change, porque al utilizar JavaScript, si escribimos un bucle, After Delay nos puede hacer jugarretas. Así que mejor Windows Change. Simplemente cierro y dejo ya el navegador recargue automático y en este caso Visual Studio lo que va a hacer es guardar de forma automática. Por ejemplo, si yo pongo una etiqueta H2 y le digo suscríbete, fíjate cómo ahora lo automáticamente guarda Visual Studio y el navegador automáticamente recarga. De esta manera programarás mucho más rápido. Por otro lado, vamos a trabajar ahora los archivos de SAS. Es decir, ¿cómo puedo compilar SAS? La verdad es que es bastante fácil. Lo único que tienes que hacer es, si me creo un archivo app.scss,
fíjate cómo ahora, en el momento en el que yo escriba algo y le diga, por ejemplo, margin 0, y automáticamente le dé a guardar, ¡pap! Automático, Prepros lo que hace es generar el archivo de CSS. Entonces, si te fijas, voy a ponerme el archivo de CSS abajo. Cuando yo escriba algo, por ejemplo, vamos a decirle border 0, se me guarda automático y Prepros genera el CSS de manera automática. No tengo que hacer nada. Si, por ejemplo, ahora añadiese padding 0, fíjate cómo de forma automática también se me guarda. E incluso, y este es el punto clave, si yo utilizo propiedades como por ejemplo box size in border box, una de las cosas que va a ocurrir, y seguramente hasta ahora no estabas utilizando, pues box size in border box lo que me va a permitir además es añadir prefijos para hacerlo más compatible con la gran cantidad de navegadores. Entonces, si quieres aprender más con el reset, te dejo un vídeo justo aquí arriba y abajo en la descripción. Y por supuesto, si quieres saber qué es esto de los prefijos y por qué es algo esencial que te vas a encontrar sí o sí en cualquier desarrollo, también te dejo un vídeo aquí arriba y abajo en la descripción. Vamos a seguir y vamos a ver ahora cómo tratar archivos de TypeScript. Para los archivos de TypeScript, vuelvo un segundo a mi proyecto y voy a crearme un archivo, en este caso de TypeScript. Por ejemplo, lo voy a llamar app.ts de TypeScript. En el momento, y voy a cerrar el CSS, en el que yo escriba algo, por ejemplo, la constante edad es igual a 32. En el momento en el que guarde, quiero que te fijes aquí porque va a crear un archivo JS. Y de hecho, este archivo JS se va a compilar, mejor dicho, transpilar de manera automática. Por ejemplo, si yo le digo let nombre igual a Timmy, al darle a guardar o al guardarse de forma automática, me convierte ese TypeScript automáticamente en el JavaScript. Además, como estoy en TypeScript, puedo aprender tranquilamente los tipos de datos. Sé que edad va a ser de tipo number y que nombre va a ser de tipo string, de tal manera que a la hora de guardar se me va a generar sin ningún tipo de problema. Así que puedes aprender Sass y puedes aprender TypeScript, además de poder utilizarlo en tus proyectos reales sin necesidad de tener que utilizar la terminal o la consola. Simplemente, gracias a este programa, ya te lo hace todo. Ahora lo que vamos a ver es cómo optimizar mucho mejor tus CSS, es decir, que tú no tengas que hacer nada para optimizar tus CSS. Para ello, volvemos un segundito a la aplicación y fíjate qué es lo que va a ocurrir ahora. Una de las cosas que voy a hacer dentro del propio Prepros, y voy a abrirme el Sass y el CSS para que lo veáis mejor, voy a coger y le voy a decir lo siguiente. A Portfolio le voy a dar a botón derecho y Project Settings. Al haber hecho esto, me van a aparecer una serie de opciones. En este caso, lo que le voy a decir es, me voy a ir a CSS. Dentro de CSS hay una opción que es para Sass, que es el archivo que hemos creado. Y fíjate cómo aquí me da varias opciones. Por ejemplo, el prefijado automático es porque en este caso Prepros tiene autoprefixer, que te habrá sonado de haberlo visto seguramente por ahí, ya que autoprefixer añade los prefijos de forma automática. Por otro lado también, si activo la opción de Minify, fíjate qué es lo que va a ocurrir ahora. Voy a cerrar esto, voy a dejar un segundo Prepros por aquí funcionando, y en el momento en el que le dé a guardar, fíjate que el CSS se convierte todo a una línea. Es decir, que de forma automática tú simplemente escribes Sass y el CSS no solo sale optimizado, en este caso comprimido a una línea, sino que además puedes tener todas las ventajas de Sass. Que por cierto, hablaré de Sass y te contaré todo sobre Sass en futuros vídeos. Así que suscríbete si realmente quieres aprender Sass, que donde voy a enseñar unos mixins que son la hostia. Esta forma de optimizar es una forma de optimizar muy sencilla, pero quiero que sepas que también puedes optimizar imágenes. Algo esencial cuando hablamos de una web es poder optimizar las propias imágenes. Bien, pues en el caso de Prepros también tiene esta opción. Por ejemplo, si me vuelvo a ir a Project Settings, dentro de Images podemos decirle que las imágenes me las optimice a una calidad configurada. Por defecto siempre está en 90%, que lo que hace es reducir un poco la calidad para reducir también el tamaño, aunque no se nota mucho. Así que podemos optimizar no solo el CSS y no solo imágenes, sino qué más cosas podemos hacer. Cuando yo hago clic en Portfolio, me voy a Project Settings y ahora me voy, por ejemplo, a Live Preview,
que Live Preview es lo que me permite esta autorrecarga, aquí tenemos un montón de opciones. Pero una de ellas, que aparece justo aquí abajo, es la sincronización entre navegadores. Y voy a activarla un segundo. Esto es brutal. ¿Por qué? Siempre que desarrolles una página web, deberías de comprobar que tu página web se ve correctamente en todos los navegadores. Por ejemplo, en CSS voy a hacer un pequeño cambio, donde al body le voy a añadir una altura mínima, por ejemplo, de 500 VH. Y así, cuando yo enlace el CSS, pues esta página tenga un poquitico de scroll. Aquí le vamos a decir que el archivo de CSS y ya puedo hacer un poco de scroll. Bien, importante. ¿Qué pasa si yo abro, por ejemplo, también localhost en Firefox? Pues fíjate que ahora, si yo, por ejemplo, hago scroll directamente en Firefox, me ha sincronizado los navegadores para que podamos ver en tiempo real cómo funciona nuestra web, tanto en Firefox como en Chrome. Y esto lo puedes aplicar a cualquier otro navegador. Podremos abrirlo en Safari, podremos abrirlo en Opera, podremos abrirlo en el propio móvil. Es decir, que podemos abrir en cualquier caso y tener todos los navegadores sincronizados. Hablando de móvil, hay una cosa bastante esencial y es que siempre que he hablado sobre el desarrollo responsive, es decir, cuando estás desarrollando tu web en modo responsive, que por cierto, si quieres saber cómo funciona responsive, te lo dejo aquí arriba un vídeo brutal y abajo en la descripción que seguro que te interesará, pero en el caso de desarrollar en móvil, lo ideal no es utilizar el inspector de elementos del navegador. Está bien para hacerte una idea, pero después suele haber diferencias bastante abismales cuando lo abrimos en un móvil de verdad. ¿Cómo puedo evitar el problema? Bien, vamos a ver cómo. Si vuelvo un segundito, en este caso a Prepros, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Dentro de Prepros vamos a tener una opción. Esta opción, en este caso, está aquí guardada, en Server. Si os acordáis, al hacer clic en Open Preview se nos abría el navegador por defecto. Pero, si quieres poder ver tu web en el móvil, simplemente le das a Network Preview y aquí te aparecerá una opción que es un pequeño código QR. Si por ejemplo ahora con el móvil escaneamos este QR, cosa que voy a hacer ahora mismo, escaneo el QR, lo abro aquí en el móvil, fíjate cómo ahora en el propio móvil ya me abre directamente la web. Pero ojo, si te acuerdas, habíamos sincronizado previamente todos los navegadores. Es decir, que tanto Firefox, abriendo la web, como Google Chrome, al hacer scroll, se desplazaban. Bien, si tienes el móvil al mismo tiempo sincronizado, fíjate cómo ahora, en el momento en el que hago scroll en el propio ordenador, también el propio móvil se sincroniza y hace scroll. Por lo tanto, es bastante útil si estás desarrollando una web tanto en modo ordenador como en modo mobile, porque puedes comprobar que tu web funciona correctamente en todos los navegadores de ordenador y también en móvil. Por lo tanto, Prepros es un programa bastante completo. Nos permite, por un lado, tener autorrecarga, que combinado con el autoguardado de Visual Studio tenemos una herramienta 10 de 10 para programar más rápido. También podemos utilizar archivos de tipo SAS y también podemos utilizar archivos de tipo TypeScript y compilarlo. Por supuesto, otra opción extra que nos da es la de poder configurar y, en este caso, optimizar el CSS e inclusive las propias imágenes. Ojo con esto, no es el único programa que hace esto. También existen otros programas y te los voy a contar ahora. Por ejemplo, aquí te he comentado sobre Prepros, que es el programa que más conozco y que más he utilizado a lo largo de los últimos años, sobre todo cuando mis alumnos han tenido que estudiar desde cero HTML y yo ya les daba SAS casi desde el comienzo. Pero también tenemos otras aplicaciones como por ejemplo Koala. Esta aplicación es gratuita, es decir, que no tienes que pagar absolutamente nada y no te hace ese spam que hace Prepros, que la verdad molesta un poquito. Y por otro lado también tenemos otra aplicación llamada CodeKit, aunque esta aplicación es exclusiva de Mac, pero básicamente funciona igual que Prepros y tiene una interfaz muy trabajada. Antes de finalizar este vídeo, quiero contarte una última cosa. Vamos a hablar sobre las carpetas que utiliza Prepros, aunque en un futuro habrá un vídeo hablando sobre cómo organizar carpetas en base a las arquitecturas en CSS, que por cierto, si quieres aprender más sobre arquitecturas, también te dejo aquí arriba y abajo un vídeo. Bien, si te fijas, justo antes he puesto todos los archivos a lo loco.
En cambio, no voy a hacer esto porque esto es una auténtica guarrada. Voy a crear la estructura más básica que todo el mundo conocemos de HTML, de CSS y de JavaScript. Mi archivo de HTML index lo mantengo exactamente igual, pero le voy a quitar el CSS. Me voy a crear la carpeta SCSS y aquí dentro voy a guardar todos los archivos de Sass. Por ejemplo, me voy a crear el archivo app.scss, le voy a añadir lo básico, como por ejemplo margin 0, padding 0 y border 0, y al mismo tiempo le voy a añadir también box sizing, border box. Fíjate que en el momento en el que yo guarde, Prepros crea una carpeta CSS porque ha convertido esta carpetita CSS en carpeta CSS y el archivo de app SCSS la ha metido dentro como app.css, es decir, que lo ha convertido todo directamente. Por otro lado, me voy a crear una carpeta llamada ts y aquí dentro de ts me voy a crear un archivo llamado app.ts. Ahora, aquí dentro, por ejemplo, le voy a decir que me va a sacar por consola, por ejemplo, ¿qué pasa, Crux? Y fíjate cómo ahora voy a coger y voy a enlazar en mi HTML estos dos, el archivo tanto CSS como JavaScript. Pero recuerda, al crear un archivo de tipo TypeScript en una carpeta TS, Prepros ha convertido y ha creado la carpeta JS y dentro app. Por lo tanto, cuando tengas que enlazar tus archivos, por ejemplo el de CSS, será tan fácil como decir vete a la carpeta CSS y enlaza el archivo de app, y cuando ponga una etiqueta script, con su respectivo difer por cierto, en su src le pondremos js/app.js. De esa manera, si yo en el CSS quiero hacer algún tipo de cambio, como por ejemplo cambiar el color, de forma automática se guarda y de forma automática se recarga. Al haber enlazado, en este caso, el inspector, el JavaScript, pues en el inspector de elementos me aparecerá qué pasa, Crux, y si en algún momento yo hago algún cambio, por ejemplo, meto otro console log que sea suscríbete, pues ahora lo que va a pasar al guardar es que automáticamente se me va a ejecutar. Se me recarga tanto HTML como CSS como JavaScript. Por lo tanto, algo importante que debes de tener en cuenta es que Prepros es una herramienta brutal, sobre todo si estás comenzando a desarrollar páginas web, HTML, CSS y JavaScript y quieres aprender lenguajes como Sass o TypeScript sin tener que aprender Node.js, sistemas de bundling como Webpack o Task Runners, o incluso también no tener que aprender a utilizar la terminal, que entiendo que de primeras siempre da un poco de miedo. Por lo tanto, comienza por aquí, aprende cada lenguaje y sobre todo cuando ya tengas una experiencia trabajando con esto, en un futuro por supuesto no te va a quedar más remedio que tener que aprender Sass, TypeScript bien, y además tendrás que aprender la terminal, sistemas de bundlings y Node.js. Pero de momento tienes esto tan sencillo. En los siguientes vídeos voy a hablar sobre atajos y también voy a hablar sobre Sass en concreto, contando un montón de trucos. Además también, dentro de poco vais a tener casi 3 veces a la semana trucos sobre cómo hacer sliders, acordeones, menú, lightbox y de todo. Y así que estate muy atento porque van a ser vídeos muy completos que en base a lo que hemos visto hoy vais a ver que voy a utilizar la autorrecarga y todo el rollo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si quieres ver más de estos vídeos que vienen, haz clic aquí en mi cara y suscríbete, y también te aparecerá por aquí al lado 2 vídeos que seguramente te interesen bastante. Así que un saludo, espero que este vídeo te haya servido y te haya sido útil y nos vemos en el próximo. Chao, Crook.